Teoría de la personalidad. Carl Gustav Jung. Alumna Carla Teresa Muñoz Brenes. Psicología, segundo año. Docente, máster Nelly Zelaya. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kesswil, Turgovia, Suiza. Falleció el 6 de junio de 1961 en Kuznach, Zúrich. Fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente, fundador de la escuela psicoanalítica, también llamada psicología de los complejos. Se le relaciona a menudo con Sigmund Freud, de quien fuera colaborador en sus comienzos. Naturaleza de la psicología analítica. Al conjunto de planteamientos teóricos, analíticos y metodológicos formulados por Jung se le denomina psicología analítica. Para Jung, la psicología era la ciencia de la conciencia y su fin, lograr la autorrealización del paciente. A la actividad de los analistas de una y otra escuela como Adler, Freud y el mismo Jung se les suele llamar psicología profunda, que hace referencia a que unos y otros abordan el estudio del inconsciente. Divergencias entre Freud y Jung. Sigmund Freud consideraba que el líbido era la energía sexual. En cambio, Jung define el líbido como una energía neutra, que al igual nos impulsa y puede abarcar la energía sexual. Freud tenía un enfoque centrado en lo patológico, en cambio Jung tenía un enfoque en lo particular y en lo sano. Él decía que debíamos de definir primero qué se consideraba sano para luego poder clasificar lo que se consideraba patológico. Sigmund Freud creía en un inconsciente negativo, en cambio Jung en un inconsciente creativo. Sigmund Freud utilizaba el método científico basado en la racionalidad. Jung tenía un gran interés en lo transracional y las cosas que no podían ser definidas por la ciencia. Sigmund Freud usaba el principio de la causalidad, en cambio Jung creía en el principio finalista, donde las personas se ven guiadas a fin de cumplir sus objetivos. Los complejos. Los complejos se refieren al conjunto de sentimientos inconscientes adquiridos por experiencias vividas en la infancia y que influyen sobre la personalidad. La palabra complejo fue aplicada por primera vez a la psicología por Carl Gustav Jung y popularizada por la discusión del psicoanálisis freudiano. Jung consideraba que los complejos no eran algo patológico, sino que representan partes esenciales de la mente, estando presentes en todos los seres humanos, tanto las personas sanas como las enfermas. Lo que más llamaba la atención de Jung sobre los complejos era su autonomía, pues parecen actuar a veces de manera independiente del yo y como si tuvieran una personalidad propia. Inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es clave para las teorías de la mente de Jung, ya que contiene los distintos arquetipos. Jung propuso que todos nacemos con un inconsciente colectivo. Este inconsciente contiene un conjunto de recuerdos e ideas compartidas con los que todos podemos identificarnos, independientemente de la cultura en la que nacimos o el periodo de tiempo en el que vivimos. No podemos comunicarnos a través del inconsciente colectivo, pero reconocemos algunas de las mismas ideas de manera innata, incluidos los arquetipos. Por ejemplo, muchas culturas han cultivado mitos similares, independientemente unos de otros, que presentan personajes y temas similares, como la creación del universo. Esto vendría a definir de otras teorías que nos definen que nacemos con una mente totalmente en blanco o tabula rasa y que nuestra personalidad se va creando en base a las vivencias del entorno.
Arquetipos. El término arquetipo tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Arge significa fuente u origen y tipo significa modelos. En combinación, su significado se traduce como modelo original, es decir, un patrón único que es copiado o derivado hacia el resto de modelos. Jung hizo uso de este concepto de modelo único, incorporándolo a sus teorías psicológicas sobre el inconsciente colectivo. Para este psicólogo y pensador, los arquetipos eran patrones universales que residían en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos de cualquier cultura y momento temporal. Así, los arquetipos junguianos son conceptos que forman parte de nuestra motivación más básica y a través de los cuales evolucionamos. 12 arquetipos de Jung. El inocente. Son personas soñadoras e ingenuas. Siempre tratan de ver lo positivo en cada situación. El amigo. Confiables, realistas, honestos, buscan pertenencia. El héroe. Se esfuerza en ser fuerte y defender a los demás. Buscan justicia e igualdad. El cuidador. Llenos de empatía y compasión, pero tienden a ser explotados. El explorador. Su felicidad depende de experimentar nuevas emociones. El rebelde. Carismáticos. Les gusta hacer las cosas de manera diferente. Si consideran que algo no funciona, intentan cambiarlo. El amante. Busca armonía en todo lo que hace. Tienen dificultades para defender sus propias ideas y lidiar con conflictos. El creador. Suelen ser artistas o músicos. Les gusta sacar a la luz su talento innato. El bufón. Usan el humor y desean hacer felices a los demás. Pueden hacer uso de esto para intentar ocultar su propio sufrimiento. El sabio valora las ideas por encima de todo, facilidad para explicar, son buenos oyentes, y su mayor temor es ser considerados ignorantes. El mago, carismáticos, creen en sus propias ideas y desean compartirlas, ven las cosas de manera diferente y aportan ideas. El gobernante, le encanta tener el control, creen tener la razón, suelen tener buenos intereses, aunque en algunas ocasiones no ejecutan de la manera más apropiada. Según Jung, cada persona posee un conjunto organizado diferente de estos arquetipos, pero suelen ser uno de ellos el que domina la personalidad total del individuo. Tipos del yo. Ánima y ánimos. Es la representación del género opuesto al que la persona tiene. Según Jung, el ánima es para el hombre el lado femenino que queda en la psique de éste, así como el ánimos es para la mujer su lado masculino. Este arquetipo se expresa en una gran emocionalidad y nos pone en contacto con aspectos que reprimimos en nuestra personalidad, así como conforma el vínculo entre el individuo y el inconsciente colectivo. La, pers la persona es esa identidad que deseamos proyectar, algo así como la máscara de un actor, aquellos rasgos que adoptamos por influencia del ambiente o los roles que nos impone la sociedad y que adoptamos como imagen pública, a pesar de que nuestra verdadera personalidad pueda ser diferente. Sombra. La sombra es el arquetipo junguiano que refleja aquellos elementos que consideramos negativos. Son las características que tratamos de no mostrar a los demás porque esto podría causarnos vergüenza o ansiedad. Dentro de la sombra se hallan pensamientos o ideas reprimidas que, según Jung, deben resolverse para conseguir nuestra individualización total, aunque aquello que está en la sombra puede ser considerado negativo. Quizás no siempre lo es y pueden existir cualidades positivas que queremos esconder por algún motivo. El sí mismo es el arquetipo central del inconsciente colectivo, la imagen de la totalidad de la persona que confiere sentido a la vida, así como el centro de la psique humana. Así pues, es la coherencia y la organización que confiere el equilibrio de la personalidad. La Gran Madre es el arquetipo que abarca las cualidades maternales idealizadas, el cuidado, la compasión y el amor, así como la guía a seguir. Está simbolizado por la madre original a la madre tierra, así como se ha adoptado a diferentes religiones en nombres como María, Hera o Juno.
el Gran Padre. Este arquetipo representa un guardián del orden y la cordura en un mundo caótico. Principios generales de la psicología analítica. Los opuestos y la autorregulación de la psique. Jung estaba convencido que la psique es un sistema autorregulado que se esfuerza constantemente por mantener el equilibrio entre tendencias opuestas. La estructura de la psique. Se puede representar topológicamente el modelo junguiano de la psique como una estructura circular compuesta por tres partes. Una pequeña sección es la conciencia. Una segunda capa más grande es el inconsciente personal. Luego está una inmensa porción que constituye el inconsciente colectivo. El yo está situado en los límites entre la conciencia y el inconsciente personal. Según su teoría, este último estaría conformado por los complejos, mientras que el inconsciente colectivo lo estaría por los arquetipos. Entre los complejos y los arquetipos, Jung siempre vio una relación funcional muy estrecha, pues concebía a los complejos como personificaciones de los arquetipos. El inconsciente personal. Para la psicología analítica, el yo es el centro de la conciencia y surge desde las primeras fases del desarrollo a partir del arquetipo del sí mismo, que es el verdadero centro de toda la personalidad. Así que el yo no es de ninguna manera el ente rector de la psique, sino apenas un complejo más, que tiene el único privilegio sobre los demás complejos de poseer el sentido de la identidad. El yo es un componente de gran importancia, ya que da al individuo la conciencia de existir y el sentimiento de identidad personal. Estando el yo situado entre dos mundos, el exterior y el interior, se explica que una diferencia fundamental que se presenta entre las personalidades de los individuos es que para unos lo externo es lo más importante, el caso de los extrovertidos, mientras que para otros lo es su propio mundo interior, sería el caso de las personas introvertidas. El inconsciente personal es para la psicología analítica el resultado de la interacción entre el inconsciente colectivo y la sociedad. Este inconsciente es mucho más amplio que el freudiano, pues no contiene solo lo reprimido, sino además lo que no se piensa, lo olvidado, lo subliminal, lo presentido, etc. Como se mencionó, las unidades funcionales del inconsciente personal son los complejos. Muchas gracias.